Hola, ¿qué tal? Esto es Tópicos Nucleicos y me puse a pensar que en otros videos de aquí del canal luego hablo de metilación del DNA sin haberte explicado previamente exactamente de qué se trata. En concreto, la metilación en citocinas, en CES. Y para eso preparé este video, para platicarte de la metilación en citocinas, en la posición número 5, que es este carbono que tenemos aquí. Puedes ver que la metilación no afecta la interacción con la G de la cadena complementaria, no tiene que ver con alterar los puentes de hidrógeno, sino tiene otros efectos que platicaremos más al rato. Pero primero tienes que saber que la metilación del DNA es un proceso enzimático catalizado por DNA metiltransferasas y S-adenosilmetionina como cofactor, como el donador de grupos metilo que tengo aquí marcado. Es muy común que la metilación ocurra de manera simétrica. En este recuadro te explico qué es la metilación simétrica. Existen sitios o dobletes CG a lo largo de los genomas y estas enzimas lo que hacen es detectar, reconocer este GC y pegan un metilo. Y al tener un CG aquí, obviamente en la cadena complementaria, si la leemos de 5 a 3', tenemos también CG. Y ahí se incorpora otro grupo metilo. Pero no necesariamente CG tienen que ser contiguos. Puede haber un nucleótido adicional entre la C y la G. Ese nucleótido le llamamos H y pues también es un ejemplo de metilación simétrica. Aquí tenemos esta C metilada y la C de la otra cadena también. Respecto a las enzimas, podemos decir que hay enzimas que metilan el DNA de novo. Vemos aquí un DNA no metilado y DNA metiltransferasas como DNMT3A y B, que es la nomenclatura en animales, son las que se encargan de la metilación simétrica. Observa aquí el doblete CG, metilación aquí y metilación acá. Esto puede ocurrir durante el desarrollo del organismo o por factores medioambientales que demandan la modificación en estas CES en particular. Pero también existe la metilación por manutención. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el DNA se replica, la DNA polimerasa sintetiza la nueva cadena de forma semiconservativa. Esa nueva cadena de DNA es la que represento aquí con esta línea azul. Se observa la cadena molde, es la misma secuencia que tenemos aquí arriba. Entonces la DNA polimerasa sintetiza esta cadena de DNA, ¿no? Y también la otra. De hecho, aquí son dos cadenas de DNA, pero los autores del artículo de alguna manera no las separaron, pero no quise modificar eso. La situación es que hay metilaciones, las cuales la DNA polimerasa no puede incorporar. Para ello se requiere otra metiltransferasa, DNMT1, que una vez que se sintetiza la cadena complementaria de manera semiconservativa, se añaden los grupos metilo en las correspondientes CES. Esto hace posible que una vez que haya división celular, las células hijas adquieran esta modificación. Incluso que el organismo pueda heredar estos cambios en el DNA, por más sutiles que sean. Voy a enlistar tres procesos que yo veo que están influenciados por esta modificación. El primero de ellos es la regulación de la transcripción. Normalmente un promotor que tenga grupos metilo pues complica el reclutamiento de factores transcripcionales y de proteínas relacionadas con transcripción. Entonces, esta metilación implica no transcripción.
cuando deja de estar metilado es que la transcripción es posible. Ahora bien, ¿por qué se reprime la transcripción cuando tenemos un promotor metilado? Porque la metilación implica que llegan proteínas que reconocen específicamente ese DNA metilado para compactar la cromatina, para impedir el acceso de factores transcripcionales y proteínas relacionadas con transcripción. Pero también favorece la modificación de histonas en residuos específicos que se relacionan con heterocromatina, con tener una cromatina compacta. Esta metilación del DNA también tiene que ver con la inactivación del cromosoma X en mamíferos, en hembras, que son los que tienen 2 cromosomas X. Uno de ellos está inactivado. Desde luego que podemos matizarlo y platicar varias cosas, pero en términos generales en las hembras hay un cromosoma X que no es transcripcionalmente activo. Esto es en mamíferos. En el caso de invertebrados hay otro fenómeno que expliqué previamente aquí en el canal, utilizando como modelo a la mosca de la fruta, y dejaré el link en la descripción por si no lo has visto. Está muy interesante. Y el otro proceso que está influenciado por metilación de citocinas es el silenciamiento de transposones, estos pedazos de DNA que se mueven dentro de un genoma, que se duplican, se multiplican en un genoma a lo largo del tiempo. Y ese hecho de que se multipliquen o que cambien su posición, pues es un riesgo para el organismo, porque al moverse a otro lado o al duplicarse y tener una copia en otro cromosoma, a lo mejor interrumpe un gen que es crucial para ese organismo. Entonces, más vale prevenir. Y entonces lo que hace el organismo es evitar que este transposón se mueva. Y lo hace en parte metilando a estos elementos. Lo más común es la represión transcripcional. Aquí te muestro un ejemplo muy sencillo en jitomates que trata del gen SPL. SPL es un gen que codifica para un factor transcripcional, en el cual en jitomates wild type que tienen frutos de este tipo, pues es transcripcionalmente activo y contribuye a darle las características organolépticas a los frutos que todo el mundo conoce. Sin embargo, en esta línea que tenemos acá, los frutos, pues si ves, pues contrastan, ¿no? No tienen ese color, al menos ese color característico rojo. ¿Por qué no lo tienen? Porque en este caso el promotor del gen SPL está hipermetilado. Al hipermetilarse no se puede transcribir y el producto del transcrito, o digamos el factor transcripcional ahí codificado, es necesario para ejercer estos cambios en el fruto. Aquí, al no haber transcripción, no pueden realizarse esos cambios. Aquí te presento un fragmento del promotor de SPL. Si quieres ver todo el promotor, tendrías que consultar el artículo. Aquí solamente te pongo un fragmento. Las Cs que están en color rojo son las que son diferencialmente metiladas. Y bueno, cuando vemos el cuadrito blanco, quiere decir que en wild type esta C no está metilada, y el cuadro negro indica que en la línea CNR está metilado. Y así todas ellas. Entonces te puedes dar cuenta que hay muchas Cs que están diferencialmente metiladas y que son responsables de estas diferencias, al menos en el color de los frutos. Y finalmente te quiero mostrar algo más global para que veas la importancia de esta modificación, al menos en la planta modelo Arabidopsis. Esta planta tiene 5 diferentes metiltransferasas. MET1
es el ortólogo de DNMT1, la que se encarga de la manutención de la metilación durante la replicación del DNA, y estas sí tienen un rol más especializado. Pero en total son 5. Observa aquí una planta de Arabidopsis que tiene solamente alelos funcionales de estos genes, y esta planta no tiene alelos funcionales de las dos DRM y las dos CMT. Digamos que es una cuádruple mutante, y pues al menos tiene una talla más pequeña, aunque por ahí se ven algunas flores. Esta planta, MET19, no tiene un alelo funcional de esta, y observamos cómo el desarrollo se compromete notablemente comparado con wild type. Y estas 3 macetas que tenemos aquí tienen plantas sin alelos funcionales de MET1, de las 2 DRM y de las 2 CMT. Tenemos que hacerle un zoom para poder ver estas plantas, que son de una talla muy pequeña y que tienen alteraciones morfológicas, hay clorosis, en fin. Nos habla de la importancia de metilar el DNA para el desarrollo normal de esta planta. Pues bueno, por mi parte es todo. Esto fue una visión general de la metilación del DNA. Nos vemos pronto.